Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, los pecadores, ahora muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, María, el apoloso, amén. Santos Pedro Bautista, Pablo Miki y compañeros mártires. Mártires del Japón. 1596-1597. 6 de febrero. Francisco Javier había arrojado la semilla, pero fue después de su muerte cuando se inauguró el periodo de las conversiones en masa en el Imperio del Japón. Todo parecía anunciar que un mundo nuevo se preparaba a entrar en la Iglesia. Alrededor de 1590, los cristianos japoneses pasaban de 300.000. Acababa de convertirse uno de los más grandes doctores del país, el médico Dozan, y con él 800 de sus discípulos. La mayoría de los daimios habían sido bautizados y algunos de los más notables personajes, como Justo Ukodono, jefe de las guardias imperiales, Agustín Isukamoduno, almirante de la flota, y Simón Condera, comandante de la caballería, figuraban entre los más entusiastas partidarios de la nueva religión. El mismo shogun parecía favorable a aquella expansión religiosa. El shogun en el Japón era lo que el mayordomo de palacio entre los reyes merovingios. El mikado reinaba, pero el shogun gobernaba. En los últimos decenios del siglo XVI ocupaba este alto puesto un hombre enérgico y astuto, que de simple mozo de cuadra había llegado a hacerse amo del ejército, del emperador y del imperio. Se llamaba Hideyoshi, pero él prefería los nombres de Taiko-sama, el Señor Altísimo, y de Kabukodono, el Arca del Tesoro. Hábil, inteligente y ambicioso, había logrado sacar al imperio del caos feudal en que se encontraba desde hacía siglos, afirmando su autoridad en las islas más apartadas. Ensoberbecido por la fortuna, creyó que podría conquistar nuevos reinos, preparó una armada contra China y quiso dominar también en las islas Filipinas, que acababa de conquistar los españoles. La carta que envió al gobernador Gómez Pérez de las Marinas nos ofrece un testimonio curioso del endiosamiento de aquel oportunista. Todo aquí era confusión, dice. No se podía enviar ni un mensaje de una parte a otra hasta que yo vine al mundo para hacer que todo sea uno y yo, Señor de todo. Porque no ha quedado reino que no se sujetase a mi obediencia. Siendo antes pequeño y en poca estima, el cielo me ha sido tan favorable, con evidentes señales que hubo en mi nacimiento, que durante 10 años no he entrado nunca en batalla sin salir victorioso. Los que debajo del cielo están y encima de la tierra, todos son mis servidores, y aun los que no quieren obedecerme, les sujeto con mis soldados y capitanes. Ahora quiero ir a ganar la China, y no entiendan que esto es una obra mía, sino que viene de los altos cielos. Por tanto, sin esperar más, humillen su bandera y reconozcan mi señorío, porque si no vienen pronto a hacerme reverencia, postrados delante de mí, pecho por tierra, estén seguros de que enviaré mi ejército, los arrasaré y destruiré. No hace falta decir que los españoles se rieron de este mensaje, y desde entonces Taiko-sama empezó a mirar sospechosamente a todo lo europeo. Poco a poco, en cada predicador del Evangelio, empezó a ver un espía de España, y no tardó en considerar la religión cristiana como algo incompatible con el espíritu japonés. En materia religiosa decía, el Japón es el reino de los kames, los dioses que proceden de sí, principio de todas las cosas. El buen orden del imperio depende del exacto cumplimiento de las leyes en que se funda, y esas leyes fueron establecidas por los kamíes. La nueva religión solo servía para introducir una división perjudicial al bien del Estado. Así razonaba aquel gobernante su política religiosa. La persecución
no se hizo esperar. Por un decreto de 1587, Taiko-sama ponía toda clase de dificultades a la predicación de los misioneros, pero sin llegar al derramamiento de sangre. Después, entretenido en sus empresas guerreras, no volvió a pensar en asuntos de religión. Vino luego el fracaso de sus armadas en China, seguido del desprecio del gobernador español. Amargado y humillado, volvió todos sus odios contra los europeos y europeizantes del interior. El 9 de diciembre de 1596, 9 religiosos fueron detenidos en Macao y en Osaka. Al mismo tiempo, los agentes imperiales trabajaban en formar una lista de los que frecuentaban el trato con los misioneros. El anuncio de la persecución estremeció de gozo a los cristianos de ambas ciudades. Justo Ukodono se presentó a reclamar la palma del martirio. Un octogenario, que había sido uno de los más esforzados guerreros del Japón, no sabiendo que cuando se muere por Cristo se debe aceptar el golpe sin resistencia, se preparaba a vender cara su vida. Pero un día, entrando en casa de su nuera, vio a los criados y a los niños que disponían sus relicarios, sus rosarios y crucifijos. Preguntó la causa de aquella agitación y le respondieron que se preparaban para el combate. «¿Pero qué armas son esas? ¿Y a qué combate se refieren?», exclamó, y dirigiéndose luego a su nuera le dijo: «¿Qué estás haciendo aquí, hija mía?». «Arreglo un vestido», contestó ella, «a fin de que esté más decente para cuando nos crucifiquen, porque dicen que todos los cristianos vamos a ser crucificados». La dulzura con que fueron pronunciadas estas palabras desconcertaron al anciano. Quedó un instante en silencio y luego, arrojando sus armas, exclamó: «Bueno, yo también quiero dejarme crucificar». Todos los cristianos pensaban en el martirio, todos se preparaban con júbilo a la muerte. Fue admirable el caso de una joven princesa que era tenida por la mujer más hermosa e inteligente del imperio. Su marido, el virrey de Tango, aguijoneado por los celos, la tenía siempre encerrada en alguno de sus palacios, unas veces en Tango, otras en Osaka. Libre del afecto apasionado que de ordinario se apodera del corazón de los japoneses, ella ocupaba las horas de su retiro estudiando las ciencias y la historia. A los 24 años discutía de filosofía y mitología japonesa con los sabios más distinguidos. Después de haber examinado personalmente las doctrinas de todas las sectas, se adhirió a la escuela de los ateos, que creen que todo ha salido del caos, que todo vuelve al caos y que el alma no es más que un soplo que se pierde en el vacío. Sin embargo, la incertidumbre la atormentaba, y en vano luchó por salir de sus dudas, hasta que una joven amiga le habló de la doctrina de Cristo, puso en sus manos el Evangelio y devolvió la tranquilidad a su espíritu. Llena de gozo, la princesa pidió el bautismo y recibió el nombre de Engracia. Fueron inútiles los ruegos y las amenazas de su marido para hacerla apostatar. El puñal se caía de sus manos ante el resplandor de felicidad que iluminaba su semblante, y si la encerraba con otras mujeres, la elocuente bautizada las transformaba en siervas de Jesucristo. A los primeros ecos de la persecución, Engracia reunió a sus criadas y empezó con ellas a confeccionar trajes espléndidos para presentarse, como ella decía, con todo el lujo en el día del gran triunfo. Asustado de aquella santa pasión, Taiko-sama anuló la sentencia, alegando que no quería despoblar el imperio. Solo serían ajusticiados los misioneros detenidos y algunos de sus más entusiastas seguidores. Al frente de ellos estaba el comisario de los franciscanos, Fray Pedro Bautista, natural de San Esteban, en el obispado de Ávila. Los otros 3 españoles eran el bergarés Fray Martín de la Ascensión,
el gallego Fray Francisco Blanco y el castellano Fray Francisco de San Miguel, nacido en Parrilla junto a Valladolid. Figuraba además un mexicano, Fray Felipe de Jesús, y todos los demás eran japoneses. Entre estos últimos se distinguía a dos niños del coro llamados Antonio y Luis, y el jesuita Pablo Miki. Formaban entre todos un brillante escuadrón de 26 elegidos, y no fueron los más pequeños los menos valientes. Cuando, al entrar en la cárcel, se les cortó a todos un poco de la oreja derecha, se vio al niño Luis recoger su pedazo y mostrárselo al guardia diciendo: «Me parece poco». Hombres y mujeres rodeaban, acariciaban y besaban al pequeño héroe, y los mismos idólatras estaban maravillados de su valor. Los confesores debían ser paseados por las ciudades importantes del imperio, colocados de 3 en 3 en carretas arrastradas por un buey. Recorrieron primero las calles de Mecao, entre las burlas e insultos de la población. Otro día escribió a Fray Pedro desde la cárcel: «Nos llevaron con las manos atadas hasta Osaka. De ahí nos sacaron y nos pasearon en caballos por las calles de la ciudad. Nos llevaron a Sakir, y ahí hicieron lo mismo con un anuncio público. Pedimos a todos que oren por nosotros con mucho fervor, que, según creo, el viernes que viene nos crucificarán. En viernes también nos cortaron las orejas, y tenemos, por una gran gracia de Dios, que todo esto haya pasado». Llegaron a Nagasaki después de recorrer más de 100 leguas. Tan heridos llevaban los pies y tan quebrantado el cuerpo que algunos tenían que ser transportados en grandes cestos por los soldados. Las cruces estaban colocadas en una colina de las que rodean Nagasaki, dando vista al mar. Un fuerte cordón de soldados la rodeaban y una multitud inmensa cubría las inmediaciones. Los mártires la subieron animosos, derramando bendiciones sobre los cristianos que se arrodillaban delante de ellos. Al llegar a la cima, viendo 2 cruces más pequeñas, los niños corrieron a ellas llenos de alegría, las contemplaron, las abrazaron y las besaron apasionadamente. Uno de ellos, viendo a su padre, que había venido a despedirse de él, le dijo estas palabras: «Ya sabes, padre mío, que el hombre debe sacrificarlo todo para asegurar su salvación». «Lo sé», respondió el valiente japonés sin derramar una lágrima, «y doy gracias a Dios que te ha escogido para dar testimonio de la verdad». Los verdugos empezaron a cumplir su misión. Cada mártir fue colocado en un madero con los brazos colocados sobre el palo transversal. Una argolla sujetaba el cuello y gruesas correas las manos y los pies. Un bosque palpitante iba cubriendo poco a poco la colina. Cada cruz que se alzaba promovía entre los espectadores un murmullo confuso, que se mezclaba de llantos, oraciones, burlas e injurias. Cuando las 26 cruces quedaron clavadas en el suelo, un silencio sepulcral envolvió el Calvario. De pronto, uno de los héroes, Fray Martín de la Ascensión, empezó a predicar con voz potente desde lo alto de la cruz, entre el espanto de todos los que la rodeaban. Después, Fray Pedro Bautista entonó el Benedictus y los demás continuaron. Fray Pedro Bautista entonó el Benedictus y los demás continuaron. Entretanto, el verdugo cruzaba por entre los cantores, atravesando sus cuerpos con una lanza. Las voces se extinguían en medio de un verso. Cada vez eran más débiles, cada vez más lentas. Pablo Miki, antes de inclinar la cabeza y cerrar los ojos, rezó en voz alta por los perseguidores desde su cruz. Fray Pedro contemplaba a sus compañeros y con la mano atada hacía lo posible por dibujar una cruz sobre aquellos que morían. Ya solo quedaba él y a su lado los 2 niños. «Laude te puere Dominum», entonó dirigiéndose hacia ellos, y mientras él quedaba sumido en meditación profunda, los 2 acólitos continuaron: «Alabad el nombre del Señor». La lanza les atravesó el pecho y fueron a continuar el salmo en el paraíso.
Cuando a él le llegó la hora, Fray Pedro Bautista seguía bendiciendo, y su mano permaneció trazando una línea en el aire. Después, la multitud arrolló a los guardias, se apoderó de los cuerpos sagrados, recogió la sangre del suelo y las cruces, las cuerdas, los mantos, las argollas. Todo fue arrebatado como el más rico de los tesoros. Era el 5 de febrero de 1596.